En inglés decir, aprenderse a aplicar por la mecánica, decir ya, esto es esto. En inglés existen los verbos regulares e irregulares. Esto que están aprendiendo ahora no es para ahora, sino para siempre cuando quieran en algún momento. Verbos regulares e irregulares. Los regulares se llaman regulares ¿por qué? ¿Por qué? Se llaman regulares porque la forma del verbo es regular. ¿Qué quiere decir regular? Que se va a llevar ahora, fíjense en la lista del verbo donde dice la primera parte, estos son todos irregulares, ¿ya? Acá, la segunda hoja, ahí está. La segunda hoja dice regulares. Y ahí, fíjense bien, yo no lo escribí porque no había necesidad de escribirlo. ¿Por qué? Porque el verbo, por ejemplo, responder o contestar, answer, la W no se pronuncia. Entonces, ahí dice, el verbo dice, answer. Entonces, la W no se pronuncia mucho el verbo, así como la palabra wrangler, la W no se pronuncia. ¿Se fijan? Entonces tenemos answer. ¿Cómo digo? Yo respondo, I answer. Ya, ella responde, she answers, con S. Y después digo, tú respondes, you answer. Pero cuando digo, yo respondí la pregunta, ¿ahí qué tengo que hacer con el verbo? Agregarle una ed. El problema está, claro, y ahí se pronuncia I answered. Answer, answered. La ed nunca se pronuncia como ed, se pronuncia como d, como t y como id. Entonces yo digo, yo respondo, I answered. Yo respondí, I answered. Y solamente por ese d, la persona sabe que respondió. Ahora yo digo, sí, así es extraño, pero por ejemplo, ella respondió, she answered. Entonces cuando yo digo answered, pasado, tengo que colocar un pronombre, un sujeto, porque si digo answered, no sé de quién estoy hablando. Yo respondí, I answered. Tú respondiste, you answered. Ella respondió, she answered. Nosotros respondimos, we answered. El mismo verbo se usa para todos. Entonces hay que decir the girl, the boy, the children, the student, my father, the teacher. ¿Se fijan? Segundo verbo, dice ahí celebrate, ¿cierto? Celebrate. Por lo tanto, celebraron, celebrated. Yo celebré, I celebrated. Por la T. Nosotros celebramos, we celebrated. We celebrated our anniversary at a beautiful restaurant. Después, ellos celebraron, they celebrated. ¿Se fijan? They celebrated. Y así, lo mismo de nuevo. Enjoy, disfrutar. ¿Qué hago? Le agrego ed. Enjoyed. Like, liked. Live, lived. Stop, detenerse. Pero también significa, por si acaso, dejar de hacer algo. Por ejemplo, dejé de fumar. I stopped smoking. Dejé de bailar cueca, antes de hacer un grupo de cueca, pero dejé. I stopped dancing cueca. I stopped smoking. Ella dejó de fumar. She stopped smoking. Por eso se le dobla la P por ser palabra de una sílaba. Después dice ahí, work, ya sabemos, todo le voy agregando ed. El verbo escuchar música, o escuchar quiero decir listen to, al primero se le agrega la ed, listened. Pero después viene el to, pero va con el to. Después tenemos travel, dígame. Sería listener. Claro, listened. Listen to. I listened to. Después to. Travel, try. ¿Por qué ahí, a diferencia, por la Y que está delante de una consonante se le cambia? Enjoy. No, enjoy queda igual, porque es una vocal. Delante de la Y hay una vocal, por lo tanto
la Y. You try, ahí está la Y y hay una consonante, que es la R, y ahí se cambia la I latina. Pero ahí tiene el ejemplo: study, studied, play, played, borrow. Por ejemplo, digo, ¿te puedo pedir prestado 5,000 pesos? Can I borrow 5,000 pesos from you? La persona me dice, yes, you can. No, you cannot. Después tenemos open, y ahí tenemos close, glued, miss, que significa extrañar, echar de menos. Ah, me faltó el menos ahí. Echar de menos, extrañar. Discover, want, start, finish, use, love, ask, point. Y ese paso lo dejé para que ustedes, si algún verbo aparecía, ustedes lo agregarán. En cambio, se llaman verbos irregulares, ahí en la primera fila, o sea, en la primera hoja: break, broke, broken. ¿Se fijan? Break, broke. Vamos a aprender solamente la presente y pasado. El past participle no. Pero si alguien pregunta, ¿y esta tercera columna cómo lo traduzco? Se traduce con todos los verbos terminados en ado-ido. ¿Cómo? Ado-ido. La tercera columna corresponde a todos los verbos terminados en ado-ido. Entonces, ¿cómo sería el break, el significado en la tercera columna? Quebrado, roto. Lo niñito dice rompido, chiquitito, ¿cierto? El come significa venir, por lo tanto ahí dice came, vino, viniste. Venido. Claro, todo terminado en ido. ¿Se fijan? Caído, encontrado sería la tercera columna. ¿Eso creer? Sí, caído. Found, ¿se fijan? Pero hay que tener cuidado porque el pasado y el past participle son los mismos. Lost, perdido, bebido, sentado, hablado, escrito, ido, habido, traído, conocido, leído. ¿Se fija la tercera columna? Y esa tercera columna no se puede usar solo, porque nadie dice yo leído, tú comido, yo bailado. Esa tercera columna se usa con otro verbo. Por ejemplo, he leído, fui invitado, pero eso no lo vamos a ver. Nos vamos a concentrar en el primero, que es el infinitivo o presente, porque yo digo break, romper, quebrar, pero yo digo, ella siempre rompe cosas. She always breaks things, stuff. Entonces, ¿cómo se dice quebrar? Break. ¿Cómo se dice ella rompe? El mismo verbo, pero le digo she breaks. O yo siempre rompo las cosas, se me caen con una facilidad. I always break. ¿Se dice el mismo verbo? ¿Cómo se dice jugar? Play. ¿Cómo digo yo juego? I play. I play, por ejemplo, los naipes. I play cards with my mom. I usually play cards with my mom. Entonces, no olvidar, infinitivo y presente. Dice ahí, la segunda columna, que es lo que estamos viendo ahora y vamos a ver aquí, dice simple past, pasado, pero en español tenemos dos pasados. Yo fui, yo iba, yo estudié, yo estudiaba, yo comía mucha legumbre cuando niña, pero ahora ya no, a veces, ayer comí algo, comí, estudiaba, estudié, bailé, bailaba. Esos son dos verbos en español y en inglés uno solo. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Depende de todo el contexto de la oración. Porque si yo digo, hay, por ejemplo, ayer dormí mucho. I sleep. Bien. Entonces, ayer dormí mucho. Entonces, como dijo su compañero, yesterday I slept a lot. ¿Por qué? Porque slept. Pero, ¿y aquí qué significa esto? Ya. Aquí, yesterday I slept a lot. Entonces, ayer dormí mucho. Era feriado o domingo. Y aquí, when I was a girl, I slept a lot.
Cuando yo era una niña, yo dormía mucho. ¿Se fijan? Pero para yo saber que dormía tengo que agregar más información. Porque aquí dice ayer. Yo no puedo decir aquí, ayer yo dormía mucho. No tiene sentido la oración. Ayer yo dormí mucho. En cambio aquí, when I was a girl, I slept a lot. Ahora duermo 5 horas, por ejemplo, digo. Pero aquí agregué este contexto. O, miren esto. When I was a girl, I went to the beach every summer. Y aquí digo, last weekend, el fin de semana pasado, I went to the beach. ¿Qué estoy diciendo aquí? El fin de semana pasado yo fui a la playa, porque fue el pasado del verbo go. En cambio, cuando yo era niña, was es el pasado del verbo am. Yo soy, yo era. When I was a girl, cuando era niña, yo iba a la playa todos los veranos. Pero ¿por qué yo digo iba? Por toda la información que me entrega. Pero si yo pido la oración sola, puede ser de cualquier forma. Entonces, esos verbos que están aquí, se los he listado, porque así se van a aprender todo, pero los que vayan saliendo de los ejercicios que vamos haciendo, ahí van a ir subrayando, pero con eso voy a trabajar nada más, a medida que vayan apareciendo. Y aquí tenemos, ahí está el pasado. We had a great time. We had a great time. Miss, ¿cuál es este verbo que dice costar? Es lo mismo, pues, costar. Cuando dice esto cuesta tanto, esto cuesta tanto. Ya, entonces ahí dice, we had a great time. Have significa tener, pero cuando uno dice en inglés, lo pasé bien es I had a great time, a good time. No dice tuve un buen tiempo. Cuando dice eso, lo pasé bien, uno dice lo pasé bien. I had, el pasado tener, el pasado had. I had a good time. I had a good time. Por ejemplo, lo pasé bien. ¿Fuiste a la fiesta? Yes, I had a good time. Entonces el verbo tener, cuando hablo de pasarlo bien, el pasado es had. ¿Qué dice ellos ahí? We had a great time. Mira, ahí tenemos, fíjense bien ahí. Verbos. Read. ¿Cuál es el pasado de read? ¿Cuál es el pasado de read? El mismo verbo, nunca cambia. Solo pronunciación. Se lee igual que rojo. Yo leo, I read. Leí, I read. Nada más, pero el escrito no se sabe, a menos que yo diga yesterday. El siguiente, watch, va con ED. Spend significa pasar el tiempo, por ejemplo, ¿Gastar? también gastar dinero y pasar el tiempo. Por ejemplo, pasé 3 días en Santiago la semana pasada. I spent 3 days in Santiago. O gasté 5,000 en el mall. I spent 5,000 pesos shopping. Fish, verbo regular con ED, pescar. Después tenemos do gardening, es hacer el jardín, jardinear. Play sports, go to the movie y spend time with friends. Pasar el tiempo con amigos. Escuchen este diálogo y ahí tenemos una conversación entre Rick y Meg. ¿Por qué están haciendo Rick y Meg? Están conversando acerca del pasado.
Y ya, claro, no, ella, yo se lo dejamos arriba porque está con el instrumento. Y aquí hay una parte, dice, ¿qué hizo Meg el domingo? Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What did Meg do on Sunday? So, Meg, what did you do on Sunday? I stayed home in the morning. I just watched TV and read. How about in the afternoon? Oh, I worked. I have a part-time job at the university bookstore. I didn't know you had a job. Yeah, I'm a cashier there. Unit 7. We had a great time. Page 44. Exercise 2. Conversation. Did you do anything special? Ya, Part A. Listen and practice. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. ya, y ahora Page 44. hablan de qué más hizo Meg ese día, el día domingo. Listen to the rest of the conversation. What did Meg do on Sunday? So, Meg, what did you do on Sunday? I stayed home in the morning. I just watched TV and read. How about in the afternoon? Oh, I worked. I have a part-time job at the university bookstore. I didn't know you had a job. Yeah, I'm a cashier there. Bien, entonces, si ustedes ven ahí, ¿cuáles son los verbos que están en pasado? Porque están en pasado. En Meg, I went. El had también, el went. ¿Qué otros verbos están pasados? Sang, S-A-N-G, sang. Entonces ella dice primero, I had a great time. Tuve un buen momento, es decir, lo pasé bien. Fui a un karaoke bar. Después canté con un amigo, eso hizo. Y le preguntó que si fue al Lucky's. Y el Lucky's es un tipo de un bar. Entonces le dice, no, we didn't. Después le dice, we, se refiere a los amigos, se fijan, went to a new place. ¿Qué es lo que es new place? Un nuevo lugar. Y después dice en el centro. Y le pregunta Meg a él, tú, le dice, did you go anywhere? ¿Algún lugar? Y él le dice, no, I didn't go anywhere all weekend. Todo el fin de semana no salió. ¿Qué hizo? Stay home. Stay home, quedarse en casa y estudió.
para la prueba de español. O sea, lo mismo que ustedes decir la contraparte, prueba de inglés. Y le dice ella, nuestra prueba, our Spanish test is today. Creo que today, hoy. Y hay forgot. Forgot, el pasado del verbo forget, olvidar. ¿Qué dice ella? Me olvidé. Y le dice, ¿qué le dice Rick? Don't worry, no te preocupes. Tú siempre obtienes una A. Recuerden que en Estados Unidos la letra es A, B y C. Esas son las tres notas para pasar. Bueno, y también está el A más. El A más es la nota más alta. El A, después viene el A y después viene el A menos. ¿Y eso cómo se califica? Con porcentaje. Por ejemplo, que se sacaron entre 95 y 100 son A más. Estoy dando un ejemplo que ya no me acuerdo porque me tocó evaluar así. Supongamos que después lo que se sacan entre el 93, por ejemplo, y el 95 son A. Y lo que sacan entre el 90 y 94%, estoy hablando de porcentaje, es A. ¿Por qué? Porque cualquier alumno que de 100 puntos tiene 90, ya uno dice, ¿cierto? Logró, hay 90% que logró, por lo tanto ya está dentro del grupo bueno. Y así va bajando D y C. El D ya... F. No, F ya. Lo ya. Pero con D parece que tampoco pasa. Con D, ya. Y después, ¿qué dice Meg? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Meg? Trabajó. Sí. Y le dice, y el amigo dice, no sabía, I didn't know you have a part-time job. Claro, y dice que es cajera, cashier, en un supermercado. Ahí está. Entonces, los verbos, ahí está el pasado. Dice stay home, forgot, sang, went. Ahí está. Did you work on Saturday? What did you do? Para que escuchen la pronunciación mejor. Page 45. Exercise 3. Grammar focus. Simple past. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar and sang with some friends. Bien. Fíjense bien. ¿Se acuerdan que en presente hacemos las preguntas con do y does? Do y does. En inglés yo no puedo decirle a alguien, you work at the university. Podría hacerlo, pero lo correcto es decir, do you work at the university? Do you speak English? No, la pregunta es, do you speak English? Do you dance cueca? Y si era con he, she, decíamos, does he study at the university? Does he speak English? Ya, en inglés, el pasado, para preguntar el pasado, hay uno solo, el did. ¿Y qué significa? Nada. Solamente indica que la pregunta está en pasado. ¿Y qué pasa con el verbo? Está en presente. Ni lo toquen. No tienen que pensar cuál será el pasado. No. Ahí está la pregunta. Did you work on Saturday? Al frente. What did you do on Saturday? Did you go anywhere? How did Meg spend? Spend, work, go, do, que significa hacer. Spend, pasar el tiempo. ¿Cómo pasó Meg su fin de semana? Did you work? El verbo jamás cambia. Nunca. Así que ustedes preguntan, lo que pregunten en pasado, o una de dos. O va a empezar con did, o va a comenzar con pregunta de información. ¿Qué, dónde, cuándo, por qué? Ya, a ver. Vamos ejercitando. Pregúntenme a mí. Pueden preguntarme, ¿dónde vivió? ¿Dónde estuvo ayer? ¿Dónde nació? Acuérdense que la clase pasada vimos dónde nació. ¿Dónde nació Arturo Prat? Puede ser pero todo el pasado. O puede decir, no sé, o preguntas de cualquier estilo. Puede ser así. Did you? Y eso yo voy a tener que responderlo yes or no.
Pero si me preguntan what, where, cuándo, pero siempre preguntan el pasado. Inventen cualquier cosa, por ejemplo, ¿cuándo comió sushi? ¿Cuándo fue a Santiago? O sea, no estén pensando en qué le pregunto, o sea, pregúntate, supongamos, que lo hacemos todos los días. ¿Cuándo lavaste la ropa? ¿Lavaste la ropa? ¿Quién preparó la comida? ¿Hicieron el postre? ¿Hicieron la mesa? Todas esas pregúntenme, yo no respondo. When do you stop smoking? Ya, pero el you es presente. Ahora la pregunta está bien, pero me está preguntando a mí, ¿cuándo dejé de fumar? Sí. Ya, pero con el did. Todo van a llevar el did. Ah, Todas. O comienzan con el did, o preguntan así como allá, what did, how did, how did, o de nuevo. Sería when did you stop smoking? Smoking? Sí. When did you stop smoking? Yo digo, I smoked for 5 years, and I stopped smoking 10 years ago. I stopped, yo respondo el pasado, pero usted me da la pregunta, el verbo va a ir presente, porque el did no acepta que el verbo esté en pasado. En la pregunta no va el verbo en pasado, solo si afirmo, solo si uso una oración afirmativa, y a la negativa tampoco va. Entonces, igual como la regla del más por menos más, que va es igualito. Entonces, en la afirmativa, ¿cierto? Verbo en pasado. Negativa, no. Pregunta, no. ¿Cuándo necesito saber cuál es el pasado del verbo? Solo si voy a afirmar. Solo si voy a afirmar. Ahí necesito el pasado, de lo contrario, no. Bien. Entonces, when did you stop smoking? I stopped smoking 10 years ago. Y otra pregunta. Como le digo, sí, puede ser sí, del sí o no. Y si es sí o no, tiene que empezar con did. Y la otra información, que es cuándo, dónde, cómo, por qué, quién, no sé. Ya, muy bien. Otra. ¿Tiene un listado de verbo ahí? Tiene un listado de verbo, así que cualquier pregunta, porque yo tengo que responderlo como sea, ¿no? Go ahead. Did you cut your nails yesterday? Okay, no, I didn't. No. I didn't cut my nails yesterday. Ya, otra. Tiene un listado de verbo. Tienen que usar el presente. Solo el presente. La primera columna. No pueden usar el pasado. Porque el pasado no es para preguntar. El pasado no es para negar. El pasado solo para afirmar que algo hice. Did you see John Wick last Saturday? Did you sing? Did you see? Did you See. see? Or did you watch ¿Qué cosa? John Wick last Saturday? ¿Qué? John Wick. It's a John movie. Wick. Yes. Did you watch a movie? Did you see a movie? Last weekend, yes. I saw a movie. I watched a movie on TV. Yeah. Lo demás. John Wick. Good. When you feel Did you sing music rock? Did you sing rock music? Por Rock ejemplo? music. Rock music. Yes, I sang. ¿Se fija? Que yo cambio, yo tengo que preocuparme del verbo. Yes, I sang some rock music at home or in the shower.
En respuesta entonces va con... Siempre, yo en la respuesta siempre que es afirmativa necesito saber el pasado. Darwin. Yeah. How did you like to spend your weekends when you were a student? When I was a student, it was a long time ago, but I used to go to the movies with my classmates, with my friends. We used to go. And we used to go to parties, but we had to stay at the host home, because since it was we were with a dictatorship, we couldn't leave the party. We were not able to leave the party. How do you say toge again? How do you say toge again? Curfew. Algo así. Porque sí, yo viví con toda mi época estudiantil, viví con la vida que me quedan con militar, con todo. Tampoco se podía hablar así, hablar en contra mucho, porque si no se enteraría, no importaba, y después dijeron que yo andaba protestando, o sea, negando, y pensaba mentir, que no era para mí. Pero lo decían en inglés, ¿sí? No, porque la universidad estaba con todo, estábamos, no, yo estudié, bueno, la última parte, digamos, ya del gobierno de Pinochet. Fue trabajar, estudiamos tranquilito, pero esa tranquilidad, pensar que era Hasta ahí no. no. Ahora uno se da cuenta, o sea, yo era joven, pero uno se da cuenta realmente hasta que después ya empiezan los cuerpos de un montón de cosas. Ya, entonces, ¿se fijan? Entonces, cuando yo ya sigo preguntando, recuerden que el verbo es la primera columna, donde está el pasado. When you feel When did you feel one teacher, como ser profesor? When did you feel? When you feel When did you feel to be a teacher? yes. I never thought of being a teacher. I never wanted to be a teacher. I loved English. So when I went to the university, Universidad de Concepción, nos dijeron, ya, you have to choose. Are you going to become a teacher, or are you going to be a translator, traductor? You have to choose. Yo tenía, yo no sé, tenía 16 años. Me habían saltado cursos cuando chica, entonces yo cumplí 16 años, ¿verdad? Sí. Entonces, ya, translator, teacher. Y cuando me dije, ¿qué significa translator? Traductor. Y yo me imaginaba sentar en una oficina de traducción. No para mí. Ya, teacher. Y después cuando empecé a trabajar, por Anilao, ahí fue mi primera experiencia, llegué al liceo por Anilao, y después ya al liceo, llegaron a los bien, de 2 semanas. Después llegaron los veranos, llegué todo enero y febrero. Entonces después pasó el año, el segundo año, y ahí me dijo que un normal, cuando seguiría a trabajar. Y cuando me quedé 15 días de vacaciones, 15 días todo el año, me muero. No, quería mis 2 meses de enero y febrero. Bueno, pero... Claro, dije, prefiero trabajar extra durante la semana. Y ahí ya me empecé a ver nunca más, digamos, me haya arrepentido. Entonces, ¿se fijan? When did you feel? Claro, when did you feel you wanted to become a teacher? Never. Pero la realidad, cuando llegué ahí, me dije, ya, voy a probar. Porque me gustaba el inglés, ¿no? Era bueno, bien, ¿se fijan? Otra pregunta. Y si uno hace una afirmación, si yo hago una afirmación a usted, Sí. ¿espera una respuesta? Puede ser.
Sí, sí puede ser. Por ejemplo, tú acabas la afirmación. You arrived early to class. ¿Cómo? You arrived Bien. early to class. Hoy, ¿está refiriéndose a hoy día? Sí. Ya, tendría que decirme que you arrived early for class. Y ahora, ¿cómo me hace la pregunta? Con el did you. Did you? Hasta ahí nomás. Ah, ok. Que vos dices, you arrived early for class. Did you? Yo digo, yes. I arrived. Y te vuelvo a repetir lo mismo. Pero acuérdate que va con el did. Yes, I arrived early for class today. Pero eso lo hacen ya personas cuando ya saben todo inglés. ¿Sabía? Entonces, por eso yo no puedo, y tampoco puedo confundirlo. Eso se ocupa más que nada como para hacer una acusación. No, claro, Como por ejemplo, para comprobar de que me dice, Miss, you arrived early for class today, did you? Yo lo quería hacer como afirmación en realidad. Claro. Entonces, no, es que esa me la pregunta. Yo Ahora, lo pretendía hacer como afirmación. existe en inglés otra cosa que se llama, claro, que dice, usted llegó temprano a clase, ¿cierto? Ese cierto es lo que estoy diciendo yo. Claro. Sería negativo, didn't you. No sé, ahí. No, ya no quiero meter ya. No, haga la pregunta, no. Ya. Entonces, yo pregunto ahora, Diego, did you study mathematics yesterday? Respóndale nada más que yes I did o no I didn't. Yes, Ayer, yes I did, Sí. no I didn't. Yes, Did you study mathematics yesterday? Yes, I. Bien. Wilson, did you cook lunch, almuerzo? Did you cook lunch yesterday? no didn't. No, I didn't. Ay, se me olvidó. Gustavo, did you work at night yesterday? ¿Lo puede repetir, por favor? Did you work yesterday at night? Yes, I did. Okay. Acá, did you dance cueca yesterday? No, I didn't. Yeah. Joaquin, did you go to the mall yesterday? No, I didn't. Diego, did you watch TV yesterday? No, I didn't. Sebastián. Los dos son Sebastián. Yeah. Yeah, Sebastián X primero. Did you visit your mom yesterday? Allá, Sebastián. Did you wash the clothes? Lavar la ropa. Did you wash your clothes yesterday? Yes. I did. Yes, I did. Ya. Did you Victor? Did you ¿tiene hijos usted o no? Yes. Yeah. Did you play with your children yesterday? Yes, I did. Ahora, cuidado, yes I did es para no decir jugó usted ayer con sus hijos toda la tarde y bailó con ellos, y para no repetir, sí, yo jugué con mis hijos toda la tarde y bailé, para no repetir todo eso, uno dice yes I did. Yes I did reemplaza todo. No puede decir más porque ahí termina la oración. Se fijan que hay un punto. Did you work on Saturday? Yes, I did. Que después del punto, que es obligación ponerlo, después viene una nueva oración agregando información adicional. La pregunta es, ¿trabajaste? Yes, I did. Y él dice, I worked all day. No es que trabajó 2 horas, I worked all day. Pero nadie le preguntó eso. Le preguntaron, did you work on Saturday? Yes, I did. Abajo, did you go anywhere last weekend? ¿Fuiste a algún lado? Y responde, yes, I did. ¿Ya? ¿Y qué agregó? I went to the movies. Nadie le preguntó si fue al cine, le preguntaron solamente si salió a algún lado. Y la respuesta es, yes, I did. Y después agregó, I went to the movies. Pero después del did viene un punto cuando se escribe. Y cuando se habla, digo, yes, I did. Hago una pausa, I went to, empiezo de nuevo con yo, con she, con he, I went to the movies. Y después abajo, no, I didn't go anywhere. Pero al otro lado, ¿qué hizo Rick on Saturday? He stayed home and studied for a test. How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar and sang with some friends. Ahí va ahí, yes, I did, no, I didn't, porque le están preguntando, afirmación, adición, o le están preguntando. Ya, completen estas 4
preguntas que están ahí. El did es para preguntar. Cada vez que va el did, el verbo, no se acaban a tocar el verbo. Nada, no sufre ningún cambio. Didn't es negativo, para decir que no. No puedo decir yo no fui. I not went. No, I didn't go. Verbo va presente porque está el did. Entonces, completen esas 5 preguntas por su respectiva respuesta. Veamos number 1, number 2. Esta puede ser que este libro lo tienen ahí. Yeah, good. Number 1. Number 1. Did you stay on Saturday? La pregunta es, did you stay? No, porque para preguntar what did tendría que haber 2 espacios. Did you stay home? Y el verbo queda exactamente igual, porque el did no permite que el verbo cambie. No cambia nunca. El verbo cambia solo cuando yo afirmo, no cuando pregunto, no cuando niego. Entonces, dijo cuando afirma y en respuesta igual. en respuesta afirmativa. Respuesta afirmativa nomás. Claro. Siempre cuando afirmo. Entonces, did you stay home on Saturday? No. Ahí Esa sale. fue la respuesta a la pregunta que hizo. Did you stay home on Saturday? No. ¿Qué hizo él? Sale. ¿Qué es lo que es call? Sale. Llamar. ¿Qué hizo él? Llamó a su amigo. Por lo tanto, el verbo aquí va en pasado. ¿Y cuál es el pasado de call? El de. Entonces, I called my friend. Llamó al amigo. ¿Y qué hicieron ellos dos? ¿Cuál es el pasado de drive? Drove. ¿No estaba aquí? Ya, muy bien. Le cambian la I. Entonces, we, le cambian la I por la O. We drove to a café for lunch. ¿Qué es lo que drive? Manejar o conducir. Por lo tanto, ¿qué hicieron ellos? Conducieron hacia un café para, ¿qué es lo que es lunch? Almorzar. Entonces, segunda, how, ¿cómo? Did you? Y el verbo que es exactamente igual. Did you spend your last birthday? Tu último cumpleaños. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la respuesta de Bill? I had a party. ¿Cuál es el pasado de have? H-A-D. Had. I had a party. Tuve de fiesta. ¿Cierto? Tuve una fiesta. Everyone or everybody. No, ahí está entre paréntesis el verbo. Everybody Enjoyed it. enjoyed. ¿Y cuál es el pasado de enjoy? Le agrego una every. Todo el mundo lo pasó bien. Todo el mundo disfrutó. Pero, ¿qué pasa cuando uno hace fiesta? The neighbors. ¿Qué es lo que era the neighbors? Los vecinos. La palabra noise significa ruido. ¿Qué pasa con los vecinos? Didn't like. No les gustó el ruido. ¿Y cómo se coloca? ¿No puedo colocar not like y el verbo? No. ¿Cuál es el pasado? Didn't like. No. ¿Cuál es el pasado? Didn't like. Didn't like. No existe el not like con ed. No existe. Siempre la negativa.
didn't like. ¿Y cuál es el pasado de like? Es de liked. ¿Se fija? ¿Cuál es el pasado de go? Went. Entonces la oración va a ser I went or I didn't go. Recuerden, ¿no? Solo el didn't significa no. Si yo estoy hablando en inglés con alguien y de repente digo I didn't y me quedo calladita, no digo nada más. La otra persona sabe al tiro que algo no hice. Que estoy hablando en pasado, porque yo digo I didn't y la otra persona dice, ya pues dime, ¿qué cosa no hiciste? ¿Se fija? Solo pueden decir. O yo digo, she didn't, y yo digo, ¿qué cosa no haría ella? Oh, she didn't study, she didn't work, she didn't play soccer. El Nicolás Jarry, el tenista, he didn't win. He didn't win. Pero se pasó, me hay un titular que decía, que ahí no me llegó. He didn't win the game. He didn't win the game. Ya, entonces, He lost. exactamente. He lost. He didn't win. Yeah, number 3. What did you do? What did you do last night? What did you do last night? I went to the new Jim Carrey film. ¿Y qué dijo? Me encantó. ¿Cuál es el pasado de love? Ya de nomás. I loved it. Number 4. Did you do anything, algo especial, over the weekend? Yes, I did. Punto. I went shopping. Desafortunadamente, unfortunately, I, el pasado de ese verbo se cambia la D por la T. Spent. Gasté toda mi plata. Ahora, I am broke. Number 5. Number 5. Did you go out? Saliste el viernes de la noche. Did you go out on Friday night? No, I didn't. I didn't. Punto seguido. I invited con ed. Invited friends over. Eso quiere decir invitarlo a mi casa. Friends over. And ¿qué hizo? Cocinó. ¿Qué es lo que es dinner? Cena. Cocinó la cena, siempre les preparó la cena a los amigos. Ahí tenemos otro ejemplo. Did you stay home Saturday? No, I didn't. I went out with some friends. Vimos the new Brad Pitt movie. Yeah. Ahí tenemos todo este listado de verbos, que colocarlo. Do, go, have, make, take, hay que colocarlo por lo demás nada más. Por ejemplo, do my homework. ¿Qué otro? Son dos opciones más. Do my homework. ¿Qué otra opción más? Do my homework. I did. No, si le estamos viendo vocabulario. Do my homework. ¿Qué otro? Do the bed, do a lot of fun, do a vacation, do the dishes, do a good time, do dancing, do a trip, do the laundry, do shopping, do some photocopies. Son dos opciones más. ¿Cuál es tinta? Do the bed. No. Do a vacation. Hacer. Do significa hacer. Do some photo. Tampoco. pero que no se ve la otra parte. Ah, por eso. Está cortado eso. Está Está en trampa. No, por otro lado. Ah, sí. yo lo estaba viendo. Tampoco vamos a ver.
Ah, pero era la excusa. Ahora sí. Hey, Ya. do the bed. No. A lot of fun. Go down. Do the laundry. Hacer el lavado de ropa. Laundry en la batería. Hacer el lavado. Hoy me toca hacer el lavado. Do the laundry. Entonces tengo do my homework, hacer mi tarea, do the laundry y hay otra. Dishes. Do the dishes. Hacer el lavado de platos. Wash the dishes, do the dishes. No puede ser son fotocopies. Go bowling. Ir a jugar bolo, ¿cierto? Bowling. Go dancing. Go dancing Shopping. and go shopping. Bien. Have a party. Ah, de vacaciones. A vacation. A vacation. A vacation. A good time. A good time. Make a phone call. Hacer una llamada telefónica. Make a bed. Make the bed. Hacer la cama. A trip. Make a trip. Hacer un viaje. Take a day off. A lot of fun. Ah, no, ahí nos equivocamos. No. Fotocopies. Take a day off. Otro. Vacation. Take some photocopies. Vacation pues. Take a vacation. Take a vacation. Take a vacation. Y el have a lot of fun. Pasarlo bien. ¿Cómo digo pasarlo bien? Have a good time. Have a great time. Y have a lot of fun. Las tres cosas significan pasarlo bien. En distintos grados. Momento. No, eso, have fun. No funny, porque funny es cómico, divertido. Disfrutar. Ahí tenemos otra oración, miren. I went bowling with my friends and had a good time. I didn't have a very good time. I did the laundry, hice el lavado. En este caso no tiene nada que ver el verbo con este did. I went dancing on Saturday night. Where did you go? To the Rocket Club. Who did you go with? I went with my brother. What time did you go? We went around 10. Entonces, did. Y la respuesta, nada. Did, pues siempre la pregunta. Acerca de eso. Ah, bueno. ¿No? Es decir, más para... No es que no. Profesora, aquí faltan fotocopies. Fotocopies. Faltan tres. In English, please. Es mucho más Three, difícil, Excuse me. Sorry, Sorry. My English is so fast. it's so basic. You know what to say. You know what I mean. Eso es lo que dice. You know what I mean. Tú sabes lo que quiero decir. You know what I mean. Entonces, pero Miss, ¿por qué igual los gringos dicen you know what I say, right? ¿Tú sabes lo que digo? Ah, ¿cómo? ¿Tú sabes lo que digo? You know what I mean. Sí, ahora está en vez. Giramos no está cierto. No. He's working. Rodrigo Rojas, no. Octavio Sebastián, Eric, sí, o no, Eric, Esteban Rocha, no. Ah, ok. José Carlos, no. Alex, tampoco. No sé si tiene más. pues. ¿Tiene más guía? Sí. ¿Cuántas faltan dos? Ya. Vamos trabajando, let's work. Ahí tienen, watch. Play. Ya, a todos vayan agregándole ed. Menos van a tener problemas con el 5 y el 6, que son los únicos que sufren cambio. El 5 y el 6, ¿por qué van a sufrir cambio?
la Y se transforma en I, claro, IED. ¿Por qué? Porque la Y está delante de una consonante en las dos. Hurry significa apurarse. Eso se agrega ED. A todo hay que agregarle ED. El 5 y el 6, hurry, hurry. Pero la I se transforma en la otra I latina. Luis, cuando uno dice que está como resfriado o enfermo es como sick, ¿cierto? Pero eso está bien dicho, porque sick es como muy enfermo. No, enfermo. Simplemente yo. Are you crazy? Yes, I am. Yes. Yes, I do. No, yes, I am. Ah, yes, I El am, ya. En la segunda letra B, ¿está listo la primera parte? No. Yes. No. I'm ready. British Council Online. Teresa le prepara el inglés. Qué maravilla. Ya. Ahora sí, letra B. Dice, write, dice escriba el presente simple. ¿Se dan cuenta? El presente simple. Por favor, este tit no lo confundan el que está ahí en letra B con la pregunta. Es como yo le explico cuando uno dice, él vino. Si yo digo, él vino hace 20 minutos, ya sé que se trata de una persona, un hombre que vino. Pero si yo digo, él vino es bueno, hay que tomar de vez en cuando, entonces usted sabe que él, claro, él vino. Entonces aquí es lo mismo, está el did, pero el did, el do significa hacer. Por ejemplo, hizo el ejercicio, I did the exercise. Pero si yo pregunto, ¿hiciste el ejercicio? Did you do the exercise? Pero ese did que va adelante es de la pregunta, que indica pasado. No tiene nada que ver con el verbo hacer. ¿Y cómo lo reconozco? Porque siempre me al principio. Did you? Where did you? Por ejemplo, ¿cuándo? When did you? When did you? Va a ir siempre delante del sujeto. Por eso sé que hay el auxiliar. El otro va a ir después. Cuando digo yo hice ejercicio. I did exercises. Ahora pregunta, did you? ¿Se fijan? Si digo did you, es el auxiliar. Pasado. Pero si digo I did the exercise, es el verbo hacer. Entonces, number 2, ¿cuál es el verbo? Mit. No, porque está en todo el pasado. Usted lo va a colocar en presente, al ladito. ¿Cuál es el presente de did? Do. ¿Cuál es el presente de met? Meet, con 12, que significa conocer o juntarse. Ayer me junté con mis amigos. So, be. ¿Cuál es el presente? S-E-E. S-E-E. Slept, el pasado, es el pasado del verbo dormir. ¿Cuál es el presente? Sleep, con 2E. El verbo spent le cambio solamente la letra final. Por eso son verbos irregulares, porque cambia una letra, cambia todo, cambian dos, cambian tres. ¿Cuál es el presente? Spent, con D. Con D y con T pasado. Entonces yo digo,
Paso 3 días en la playa. I spent 3 days on the beach. Pasé, I spent. Paso, I spent. ¿Cuál es el presente de drove? ¿Cómo se escribe? Bien. ¿Cuál es el presente de went? Go. ¿Se fija? Ya, ahí tienen un ejemplo y dice, use dos verbos en pasado de arriba. Ejemplo, we saw the Eiffel Tower in Paris last year, el año pasado. Nosotros vimos la Torre Eiffel el año pasado. Saquen dos verbos de arriba y escriban una oración en pasado. Pues no coloquen, pueden colocar nosotros también, puede ser mis amigos y yo, my friends and I, my father and I, mi familia y yo, algo que hicieron el año pasado. ¿Año pasado? O el verano pasado. Mejor el verano pasado. I work. Every day. No, pues saquen de ahí, del 1 al 8. Del 1 al 8. A ver, ¿alguien quiere mi turno? Diego Guevara. ¿No le preguntas ahí? Sería. I drove. I, Drove yeah, in the world. yeah, I drove My my car to work. Claro, no en el trabajo, porque en el trabajo si me metí yo quiero andar manejando dentro del trabajo. ¿Se fija? Manejé mi auto al trabajo. To significa hacia. Esto significa hacia. Al. Y entonces, I drove my car to work. I drove my car to work. ¿Bien? Otro verbo de los mismos. With my mom went eat restaurant. ¿Ya? Vamos a colocar my mom and I. ¿No es necesario? No, con mi mamá no, mi mamá y yo. Went to, fuimos a comer, went to eat, solamente eat y el pasado. Went to eat to un Restaurant. to a restaurant. Ya. Bien. ¿Otro? Sebastián, ya, ¿por qué no lo? ¿Tienes una oración cualquiera? Sí, por lo menos que están ahí. I play PlayStation Ya, I All play night. all night. I play video games, no el PlayStation. Acuérdense que PlayStation es el aparato, el aparatito. Usted lo que juega son video games, son juegos de video, pero el PlayStation es el aparato. Ya, bien, y así pueden ir tomando todos los verbos que están ahí en pasado. Todos esos verbos del pasado colocan my mother, my sister, my friend, Peter, John, the teacher, todo. ¿Se dan cuenta? Todos esos verbos que tienen, que son 9 regulares y 8 irregulares, 17 oraciones que pueden tener. My mother watched TV. My father invited some friends. Yeah. Veamos aquí este video. Okay, let's practice using the past tense. I think the past tense is probably Muy importante. Subtítulo. Inglés. Ya. Me sé cómo the most important verbs
buy anything for me? No, I did not buy you anything. Why not? Because I did not have enough money. Do you think she's telling the truth? What did you do last night? Last night I saw a movie. What did you see? I saw my best friend's girl. Was it any good? Yes, it was very good. Okay. When did you do the laundry? I did the laundry 2 days ago. Was it a lot of laundry? What did you do last week? Last week I visited my sister. What did you do? We did lots of things. Like what? ¿Como quién? We went to my nephew's birthday party together. Oh. How was the party? It was boring. It's a birthday party. Sure it was. Did you eat cake? Yes, we ate cake. Did you have ice cream? Yes, we had ice cream. Was there a clown? No, there was no clown. Was there a magician? No, there was no magician. Ah, now I understand why this party was boring. Were there any gifts? Yes, there were lots of gifts. What kinds of gifts? There were lots of cards with lots of money inside of them. Okay. What kind of music did they play? They did not play any music, but we did sing Happy Birthday. Okay. Did you play any games? They played outside, they played football, and I believe they jumped on the trampoline. What did the adults do while the children were playing? They were talking to each other. Okay. What were they talking about? They talked about the football game that was on TV. What did you have for breakfast this morning? I had a bagel with cream cheese. Oh. Was it any good? It was delicious. What did you have for lunch today? I had breadsticks. What did you have for dinner? Creo que son I breadsticks. have not had dinner yet. No, breadsticks, panes, de los palitos de sticks. Sí, son sticks, son palitos de pan. Creo que venden palitos de ajo. Estos mismos palitos. Ya, se fija, le pregunto todo con did, pero hay un verbo que no usa el did. ¿Cuál es el verbo que no usa el did? El was y el were. Cuando yo te digo, ¿estuviste ayer aquí? Were you here yesterday? Estuvo él en la clase, la clase pasada. Was he, the last class? El was y el were es el único verbo. ¿Cuál es el verbo ese? El verbo to be, a que no usa el did. Se da vuelta igual que yo estaba aquí ayer. I was here yesterday. Estuve aquí. Was I here yesterday? Yo digo, he was here. Was he? Doy vuelta. El único verbo. Ya veamos la pregunta número 1 en la segunda parte. Dice, where did you go to this weekend? Where did you go this weekend? I went to the zoo. I went to the zoo. Number 2. Who did you meet at the party? ¿Qué significa el verbo meet? Conocer o juntarse. Dice, voy a ir al mall. Me voy a juntar con mis amigos. I'm going to meet my friends. Meet my friends. O, ayer conocí al nuevo profesor. Yesterday I met the new teacher. ¿Y cómo se responde la segunda entonces? Vamos respondiendo. Who did you meet at the party? ¿Quién que me están preguntando? I met Cristiano Ronaldo. Bien. Bien. ¿Se fijan?
I met. Y la pregunta es meet, con dos. Dímelo aquí. I met. Porque está preguntando con quién. ¿A quién conociste en la fiesta? I met Cristiano Ronaldo. I met Susana. Por ejemplo, the new, no sé qué, the new teacher. O the new engineer. I met Peter, o sea, el jefe de mi hermano, etc. Number 3, what did you buy? En todo caso, a la derecha está la respuesta. What did you buy? What did you buy? Recuerden, sujeto, verbo, sujeto, verbo. I bought. ¿Cuál es el pasado de buy? Bought. ¿Se acuerdan que le expliqué que se escribía, es complicado para escribir, se hace solamente 3 letras, B-O-T, I bought. ¿Y cómo se escribe? B-O-U-G-H-T. ¿Y ahí qué es lo que es entonces? I bought a new pair of jeans. ¿Cómo se dice mezclilla? No, esa es la jeans es el nombre del, ¿sabes? ¿De la tela? La tela. Mezclilla. Pues si uno va al centro de un negocio de tela, puede comprar mezclilla. Y la gente costurera hacen es denim. Eso es mezclilla. Ya, next. La que sigue. How did you and Mario like the movie? La palabra a lot, esas dos palabras significan mucho. Entonces se pregunta, how did you and Mario like the movie? They went to the movies or they saw a movie, and what's your opinion about the movie? What's your opinion about the movie? How did you and Mario like the movie? I like it. Pero you and Mario. We like it. We. We like it. ¿Y el pasado de like? Like it. Eso. ¿Y cuál es la respuesta? Aló. Bien. Pero después de liked viene un it que se refiere al movie. We liked the movie a lot. Esa es la respuesta. We liked the movie a lot. Lo que no puedo colocar we liked a lot porque estoy diciendo nos gustó mucho. ¿Y qué? We liked the movie a lot. Like it. Claro, para no escribir the movie es it. We liked it a lot. Después dice, where did Faye and Bob spend their vacation? Spend, ya sabemos que tiene dos significados. Pasar, no de paso usted adelante, sino de tiempo. Y también significa gastar cuando se refiere al dinero. Entonces dice, where did Faye and Bob spend their vacation? In the country, en el campo. We spend. ¿Cuál sería la respuesta? Like, They Spend. spent. ¿Cómo cambia? Con la T. Con la T. They spent con T. Ya, sigamos. They spent their vacation in the country. Number 6 y último. What time did you and Allison get home? Get home significa llegar a casa. Get home significa llegar a casa. Entonces la respuesta es we, porque está hablando de you and Allison. We, ¿cuál es el pasado de get? Súper fácil. Got. Get got. Entonces, we got. Ya, pues ustedes van diciendo. We got home. We got home a little after 1.
Y ese cot se pronuncia diferente a cabra, ¿no? ¿Aquí? A cabra. Sí, goat. Cabra es goat. Y esto es gat. With that sound. Entonces no es gat, es gat. With that sound. Goat es goat. Ya, así estaremos trabajando el próximo miércoles con el pasado. Mientras tanto, les sugiero que se aprendan el pasado de que se aprendan los verbos, los que aparecen en la guía. Sí, porque tiene que traerla porque con eso vamos a trabajar el pasado. ¿Por qué tengo ahora con? ¿Por qué no se tiene ahora? Su amigo. Ah, ya. Nada que decir. Con el más rígido, más lash. Porque parece que no tenga que le hicieron al último. Los otros chicos resaltaron ya y tomas de la vida. No, ya no viene. ¿Qué más viene más? A ver. Sí, bien, bien igual. Ah, ya. Pues sí, bien, eso no le va a Está pesado, ¿eh? No lo siento, pero la verdad es que saliendo de pronto. Ya nos vemos el miércoles entonces. Chao, profe. Bye, bye. Dale, te compro.